La prevención en salud es la mejor garantía para procurarse una existencia plena. Presentamos Medicina Familiar con el doctor Carlos Miguel Atencio, quien cada semana llega con el récipe ideal para aprender a llevar un estilo de vida saludable, informarnos de lo mejor que la medicina moderna tiene para ofrecernos y contribuir con la premisa de convertirnos en comunidades óptimamente sanas. Ya comienza Medicina Familiar. Un saludo para todos, sean bienvenidos a su espacio Medicina Familiar, un espacio dedicado a la salud y el bienestar. Llega a ustedes gracias a una cortesía de la Fundación Medicina Familiar y a través de la www.radiocomunidad.com. Para contactos, para enviarnos sus preguntas, sus inquietudes, tenemos una cuenta Twitter, @medifamiliar, y también nuestro correo electrónico, radio@medicinafamiliar.org. radio@medicinafamiliar.org, contacto para recibir todas sus inquietudes, todos los aportes que quieran hacernos. En el día de hoy tenemos un invitado, segunda vez que está en esta tu casa, el doctor Luis Cepeda. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Carlos, por haberme invitado, y gracias a los radio oyentes y tele oyentes. Tengo entendido que ahora nos están viendo, ¿no? A través de YouTube. Ya, a través de YouTube con el canal Medicina Familiar y a través de la www.radiocomunidad.com en vivo. Ahora se están dando cuenta en realidad de cómo somos. Sí, señor, sí, señor. Y espero que no sea una gran decepción, ¿no? En todo caso, Luis Cepeda, especialista en medicina familiar. Correcto. Y hoy vamos a tratar un tipo de enfermedades, Luis, con tu ayuda, con tu apoyo. Se trata de las enfermedades hídricas. Si quieres saber de qué se tratan las enfermedades hídricas y cómo esas pueden estar cerca de usted, de su familia, eso lo vamos a ver hoy en nuestro programa con el apoyo de nuestro invitado, el doctor Luis Cepeda. Y estamos de vuelta en su espacio Medicina Familiar. Este espacio que llega a ustedes gracias a la cortesía de la Fundación Medicina Familiar a través de la www.radiocomunidad.com y en YouTube a través de nuestro canal Medicina Familiar. Y ya anunciábamos que hoy conversaríamos sobre un tipo de enfermedades que son las llamadas enfermedades hídricas, ¿no? Cuando decimos hídricas tienen que ver con el agua, ¿no? Las enfermedades que tienen que ver con el agua. ¿En qué forma, por qué la llamamos hídrica y en cómo participa el agua en estas enfermedades? En realidad se llaman hídricas porque los microorganismos o las sustancias que nos van a producir algún daño entran al organismo a través del agua que bebemos. Agua que definitivamente no tiene las condiciones de potabilidad suficientes para ser tomada. O sea, el agua que tomamos, cuando el agua que bebemos para calmar la sed, cuando tomamos esa agua y en ellas están unos microorganismos que nos enferman, ese tipo de enfermedades le llamamos enfermedades hídricas, las enfermedades que se transmiten por el agua. Últimamente, Luis, en nuestro país y en nuestra región, el tema del agua ha sido un tema importante y muchas familias tienen que almacenar agua, ¿no? Guardar agua para su uso, y las posibilidades de que esa agua se contamine son mayores. Sin embargo, no quisiera dejar de resaltar que también se ha mencionado el agua en otro tipo de enfermedades, por ejemplo en el dengue, ¿no? Se menciona mucho los depósitos de agua, que hay que evitar los jarrones que están llenos de agua, los sitios donde se puede almacenar el agua limpia, que no estén destapados. Entonces, en el caso del dengue estamos hablando no de una enfermedad hídrica, ya este sería otro tipo de enfermedad. Sí, correcto. Estas son enfermedades transmitidas por vectores, o sea, por algunos artrópodos que transmiten la enfermedad a través de picaduras del cuerpo. En este caso mosquitos. Mosquitos. El llamado popularmente patas blancas. Sí, existen otros vectores. El mosquito, el pata blanca, es el que está involucrado en el dengue, está involucrado en el chikungunya. Sí, señor. Y o sea que cuando la enfermedad la transmite un mosquito, en este caso con frecuencia se menciona
a uno que es el Aedes aegypti, ¿no? Sería el nombre científico, ¿no? Sí. De uno de estos mosquitos. Ahora, a esos mosquitos le llamamos vectores. Lo que pasa es que ellos colocan su cría en el agua, o sea, los huevos del mosquito en el agua es una forma de reproducirse, pero la enfermedad es cuando te pica el mosquito. Sí, todo nos lleva, hablando de la crisis que tenemos actualmente, donde una gran cantidad de personas, yo diría que todas las personas necesitamos guardar agua, almacenar agua para poderla consumir ante la escasez. Necesitamos tener ciertas precauciones con esos depósitos. Por ejemplo, deben ser depósitos limpios. Vamos a usar un tanque, vamos a usar cualquier envase, debe estar limpio, debe estar bien tapado para tratar de evitar que algunos vectores depositen sus larvas allí. En algunos casos sería hasta necesario agregarle cloro a estos tanques para evitar el crecimiento de estos seres. Pero en el caso de las enfermedades por transmisión hídrica, donde se involucra el tomar agua contaminada, lo más recomendable, lo que siempre se ha recomendado es hervir el agua. Y existen técnicas para hervir el agua. Siempre tratar de utilizar el mismo envase, la misma paila, como diría mamá, la misma paila que usamos para el agua es la que siempre vamos a utilizar y sola y exclusivamente para eso, para evitar contaminación cruzada con otros sabores. El agua, nosotros empezamos a contar el tiempo del hervor desde el momento que empieza a burbujear. No es que voy a poner la olla en la hornilla y le voy a dar fuego y de ahí voy a contar los 10 minutos. No, tengo que esperar que el agua empiece a burbujear y ahí cuento los 10 minutos. Luego de ese tiempo, apago la hornilla, tapo la olla para evitar que se me contamine y cuando yo vaya a hacer el trasvasado de esa agua a un envase, primero garantizar que el envase a donde lo voy a llevar esté limpio. Y en segundo lugar, usar un cucharón de mango largo para evitar la contaminación del agua con nuestras propias manos. De esa manera trasvasamos el agua y ya luego lo que nos queda es enfriarle y podemos tomar. O sea, en estas enfermedades que llamamos que se transmiten por el agua, porque el agua se contamina, la gran solución es que podamos hervir el agua que tomamos. Correcto. Y hervirla significa tomar las previsiones que acabas de mencionar para estar seguro de que no quedó ningún microorganismo allí que nos pueda enfermar. Eso es cierto. ¿Y se contamina con qué el agua? Mira, la mayoría de las contaminaciones, de las enfermedades por transmisión hídrica, vienen por excretas humanas, heces humanas. Claro, se oye así feo, pero estamos hablando de personas que de repente no hacen su necesidad en letrinas, que es el sitio adecuado para eliminar las heces, sino que lo hacen a la intemperie. Eso puede tener dos vías. Una, que tengamos una fuente de agua cercana y el microorganismo pueda viajar hasta esa fuente de agua. O dos, lo que ocurre comúnmente, dejamos la gracia allí, llega una amiga mosca, se para sobre ellas, se llena las paticas y cuando ella medio roza un vaso, una cuchara, un alimento, sencillamente siembra esos microorganismos en ese sitio y cuando nosotros lo llevamos a la boca o nos llevamos el agua a la boca, nos enfermamos. Tal vez, Luis, la recomendación que también hemos hecho en muchas oportunidades de lavarse las manos, ¿no? Después de ir a la sala sanitaria, puede ser una forma de evitar también que se contaminen los alimentos y por supuesto también el agua, ¿no? Con las personas después que van al baño y entonces lo ideal, lo que siempre hemos recomendado es lavarse las manos adecuadamente, ¿no? Sí, las precauciones siempre son de higiene y aseo. Evacuar en los sitios recomendados, son letrinas. Segundo, el lavado de las manos luego de ir al baño. En tercer lugar, lavado de las manos antes de sentarnos a comer. Lavado de todos los utensilios que utilizamos en la cocina, platos, cucharas, antes de utilizarlo. Ahí no sirve de que, mira, no,
Mi esposa los lavó esta mañana y están limpios. No sabemos si en el transcurso de la mañana hasta ahorita que voy a comer, las moscas se han parado allí. Entonces tenemos que lavar los cubiertos inmediatamente antes de sentarnos a comer. Y los platos, por supuesto. En medicina, Luis, mira, tú has tenido mucha experiencia tratando pacientes, pero también educando a los pacientes para que puedan prevenir enfermedades. Y en medicina definitivamente el tema fundamental en la prevención a veces son unas pocas medidas, ¿no? Y las medidas higiénicas siempre están presentes. La mayoría de las recomendaciones tienen que ver con adecuada disposición del agua, de los alimentos y cuidados que tengamos en nuestra higiene personal. Pero no quiero pasar el tema sin que mencionemos esto que hemos llamado enfermedades hídricas. No quiero dejar de mencionar algunas de esas enfermedades para que nuestros oyentes pues ya se puedan identificar con palabras que quizás les son más cercanas, más conocidas. ¿Cuáles son las enfermedades hídricas? ¿Cuáles serían ejemplos de alguna de ellas, ¿no? Mira, vamos a decir algo claro. La gran mayoría de los pacientes con enfermedad de transmisión hídrica, su principal síntoma es diarrea. Diarrea. O sea, que es lo que más vemos. Es lo que más vemos. Dentro del grupo de enfermedades, mira, tenemos una gran gama. Tenemos, por ejemplo, cólera, tenemos la fiebre tifoidea, tenemos shigellosis, tenemos la poliomielitis, meningitis, amibiasis, cualquier parasitosis de la conocida, como por ejemplo la famosa lombriz. La hepatitis también se puede transmitir a través del agua. O sea que tenemos una gran diversidad de enfermedades, no solamente esta, tenemos otras más que se pueden transmitir a través de aguas contaminadas. Muy bien, enfermedades hídricas, aguas contaminadas, consejos para procesar, para manejar el agua adecuadamente en nuestras casas, y Luis Cepeda hablándonos, apoyándonos en este tema en Medicina Familiar, su espacio radial dedicado a la salud y el bienestar. Y de nuevo en Medicina Familiar, su médico en casa a través de la radio, de la www.radiocomunidad.com, y es una cortesía también de la Fundación Medicina Familiar. La Fundación Medicina Familiar es una organización sin fines de lucro que promueve la medicina familiar como especialidad en Venezuela, la atención médica primaria como un modelo de salud para el país. Y gracias a ello, en este espacio estamos hoy hablando de enfermedades hídricas. Nos acompaña el especialista en medicina familiar, Luis Cepeda. Enfermedades hídricas que, mencionando cuáles son, que quizás son más conocidas por nuestros oyentes, allí tenemos algunas tan raras quizás para algunos, como la shigellosis, ¿no? Que la produce una shigella, ¿no? Pero también está la amibiasis, esa es muy común, mucha gente la conoce y la ha padecido, ¿no? Es un parásito en este caso que contamina también el agua y es capaz de producir la enfermedad. Sí, fíjate que la shigellosis producida por la shigella es una bacteria, no es tan rara, lo que pasa es que lo raro es el nombre y mucha gente no lo interpreta así, pero no es una enfermedad rara, no es una diarrea rara, no es una enfermedad rara, se presenta con mucha frecuencia a través de una bacteria. En cambio la amibiasis, que es un protozoario, es más conocido. La gente pronto dice, no, tuve una amibiasis, tuve algo, ¿no? La manera de transmisión de la mayoría de estas enfermedades son similares. Quizás el germen cambie un poco. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis, ya no hablamos de bacterias ni hablamos de protozoarios, sino que estamos hablando de un virus. O sea que la hepatitis A, el virus de la hepatitis A, una forma de contagio es a través también del agua contaminada, ¿no? Y fíjate, yo quiero ocupar unos segundos en la transmisión. Por ejemplo, hay una enfermedad, la poliomielitis, que quizás para muchos sea una enfermedad desconocida, pero cuando nosotros éramos muchachos era una enfermedad del día a día. Gracias a Dios y a la ciencia, las vacunas que se utilizan hoy día, la poliomielitis prácticamente es algo raro. Sí, una enfermedad que prácticamente no se ve. Prácticamente no se ve, pero sin embargo, que pronto erradicada del planeta si continuamos con las campañas de vacunación. Sin embargo, seguimos vacunando a la gente. Y yo traía la poliomielitis al caso porque, a pesar de que es una enfermedad de transmisión hídrica,
Y a pesar de que en la mayoría de los casos comenzaba con una diarreíta que no se le prestaba mucha atención, a la final la enfermedad lo que producía era una atrofia muscular. Entonces había, y por eso se llamaba parálisis infantil. Sí. Se le paralizaba un miembro y la persona, bueno, llevaba ese defecto de por vida, ¿no? Sí. Afortunadamente la vacuna nos ha ayudado a que sea algo que casi ya lo podemos pasar a la página y decir que va a quedar para la historia, ¿no? Esta enfermedad. Pero y sirve, perdóname que te ataje, sirve como una propagandita. Señores padres que tienen hijos, vacunen a sus hijos. Hay una serie de enfermedades que podemos evitar con una simple vacuna. Y seguro que varias vacunas, varias enfermedades, cada vez más fácil y pocas acciones que tengan un efecto tan beneficioso como vacunarnos. Te iba a mencionar una enfermedad, Luis, que si bien no es tan común, es como una especie de amenaza latente que tenemos en Latinoamérica y sin duda en Venezuela, y se trata del cólera, ¿no? Todos los años, pues en el 2013 hubo algunos casos de cólera en Venezuela que se consideraban venían de otros países, ¿no? Pero es que nuestra región es endémica, en Latinoamérica, Asia, del cólera, y el cólera puede presentarse, o sea, también el cólera es por una transmisión de agua contaminada, pues no se transmite por el agua contaminada. Sí, el cólera es una enfermedad de transmisión hídrica que no es nada nuevo, ¿no? Se conoce desde hace varios siglos, ¿okay? Se ha hablado de varias pandemias. La pandemia es una epidemia que pasa frontera, que ya afecta a varios países. O sea, tenemos varias pandemias registradas y quizás la más cercana era la que conversábamos fuera de cámara, la de Perú en el año 91. En el año 91, sí. En el 91, donde hubo aproximadamente 800.000 personas que se enfermaron y que hubo unas 6.000 muertes. O sea, el cólera es una enfermedad que puede causar mortalidad. Sí, fíjate, y en esa oportunidad fue una verdadera pandemia. Recuerdas por los medios de comunicación que el cólera va por Perú, llegó a Colombia, ¿no? Creo. Sí. Yo me acuerdo en ese tiempo, eso fue en el 91, yo estaba en tercero o cuarto grado, pero me acuerdo bien las propagandas. Sí, todos sabemos, y además todos los que también ven este video por YouTube estarán convencidísimos de que efectivamente esa es tu edad. Pero lo que te decía, ¿no? Creo que un mérito de nuestras autoridades sanitarias, Luis, al menos así lo interpreté en aquella época, es que hicimos un cerco sanitario en Venezuela en el año 91 y en realidad en Venezuela fueron muy pocos los casos que se vieron y no llegamos a vivir las situaciones que vivieron otros países latinoamericanos con esta enfermedad. Sí, ¿no? La situación de estas enfermedades es que, las miramos feo cuando hacen un brote epidémico, cuando mucha gente empieza a caer enferma, entonces cuando las miramos. Pero cuando pasa eso, tú mismo mencionaste, el año pasado, en el 2013, hubo unos 30 y tantos casos acá en Venezuela de cólera y pasó debajo de la mesa, porque ya se forma, o era un cólera importado, venía de otro sitio, o era un cólera producido por brotes endémicos, brotes que tenemos, que creo que me van a dar poquitos casos durante el año. Entonces no le prestamos mucha atención, pero conocer estas enfermedades y conocer la precaución nos va a evitar de que alguno de nosotros caiga con una enfermedad de esta porque nos tocó la lotería de agarrarla en ese momento. Tratamiento. ¿Cuál es imaginemos que una persona que nos escucha, pues, un familiar tomó agua, no fue adecuadamente hervida, o bien alguien no tuvo la precaución de lavarse las manos, etcétera, y bueno, tiene una enfermedad de estas que llamamos hídrica, en la cual una de las características fundamentales es la diarrea. Y hay tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento cuando se presentan estas enfermedades? Abuelo el pájaro, yo quisiera echar un poquito para atrás y hablar de que recuerden que todas estas contaminaciones del agua vienen por afectación del agua y posiblemente afectación por excremento humano. Entonces el agua es contaminada o queda el excremento a flor de tierra, vienen algunos vectores, nos contaminan alimentos, o el mismo agua es utilizado por nuestros agricultores, riegan nuestras verduras,
y se transmite la enfermedad. Entonces, quizás la primera parte, lo preventivo, lo que ya hemos dicho, y me disculpan que yo tenga que insistir, pero es que la prevención es lo más importante en estas enfermedades. 1, el uso de letrinas o salas sanitarias. 2, lavado correcto de las manos en el momento que lo tenemos. Y 3, lavado de los alimentos naturales antes de su preparación. Saber lavar las verduras, sobre todo las verduras de hojas. Hay que deshojarlas, hay que colocarlas en agua, con vinagre, agua limpia. Luego, primero las lavamos para quitarle el polvo, y luego de haberle quitado el polvo, la arena que puedan traer, vamos a colocarlas en agua limpia, le agregamos un chorrito de vinagre o de limón, o en algunos casos se le pueden agregar unas gotas de cloro, más o menos aproximadamente unas 5 gotas por cada, unas 2 gotas por cada 5 litros, creo que es la fórmula. Y lo dejamos 10 minutos dentro del agua, y luego sencillamente las retiramos del agua, les quitamos el agua en una centrífuga, o simplemente una centrífuga con la misma mano, las secamos y ya están listas para su uso. Tenemos que eliminar los vectores, eliminar las moscas, tratar de, en lo posible, de evitar las fuentes de que las moscas buscan, como es las basuras cercanas, y hervir el agua. Como método preventivo, estas enfermedades lo que me van a causar, ya dijimos, es diarrea. En algunos casos se produce vómito. Tanto la diarrea como el vómito que me va a producir deshidratación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hidratar a la persona. Darle abundante líquido, pero no es cualquier líquido que le vamos a dar. Vamos a utilizar polvos de rehidratación oral, tal cual como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hay unos que vienen para prepararlo en un vaso de agua, y otros vienen para preparar 1 litro. La recomendación en estos polvos es que el agua que se tiene que usar tiene que ser un agua potable, preferiblemente hervida, pero a temperatura ambiente. No se puede utilizar una temperatura muy caliente porque se queman los elementos del suero. Para preparar el suero. Para preparar el suero. Agua que esté la podemos hervir, pero hay que esperar que se coloque a temperatura ambiente. Y no podemos utilizar tampoco agua fría de nevera, porque entonces los elementos no se absorben. O sea, tiene que ser a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, después de hervida, agua a temperatura ambiente, o si está seguro que es potable, pues esa agua, pero que no la saquemos del refrigerador, sino la podemos colocar a la temperatura normal. Y entonces, ahora, ¿qué disolvemos allí? Disolvemos el sobre de polvo de rehidratación oral. Vienen unas sales que en una cantidad para disolver en un vaso, que son aproximadamente 250 cc, o ahí vienen otros sobres que vienen para preparar en 1 litro. Tenemos que leer las instrucciones para ver cuál es. Lo que tú me mencionabas hace rato. Ok, pero este suero, para nuestros oyentes, este suero es el que llamamos comúnmente suero de papeleta. Exacto. Siempre lo he escuchado así, el suero de papeleta, ¿no? Dice que viene un polvo. Hay uno que dice que es el polvo. El polvo se sacude y se coloca allí. Muchas veces viene para, como tú dices, para un vaso, pero la gran mayoría viene para prepararla en 1 litro de agua. El tema, Luis, es que últimamente, por las razones que sea, no nos ha resultado fácil conseguirlo. Y puede ser que pues en algunas de las ciudades que nos escuchan no consigan, no tengan a mano este suero de papeleta, estas sales de rehidratación oral. Imaginemos que no lo conseguimos, no lo hay. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, hay un suero que podemos hacer en la casa. Hay una agüita de sal y azúcar, como se llamaba, que es hervir 1 litro de agua con una cucharadita de sal y agregarle 6 cucharaditas de azúcar. 6 cucharaditas de azúcar. Me traicionó el subconsciente. Sí, pero las cucharaditas son las cucharitas de café. Sí, las cucharaditas las que utilizamos para endulzar el café en las casas. Esas cucharaditas nos estás diciendo que eran una cucharadita de sal. De sal común, de la sal que común tenemos en la casa. Dejar hervir el agua y luego ya cuando esté ya a punto de retirarlo, nosotros recuerden que hervir el agua significa empezar a ver el burbujeo del agua y luego esperar unos 5 a 10 minutos de ese burbujeo. Ya cuando esté terminando el tiempo que le vamos a dar, le agregamos las 6 cucharaditas de azúcar. Una cucharadita de sal. Esa es la solución de sal y azúcar. De sal y azúcar. Que es la llamada solución casera.
la que nos sirve en la casa cuando no conseguimos el suero de papeleta, ¿no? Sí, señor. Y ese es el que debemos utilizar para hidratar a los pacientes o rehidratar a los pacientes. Y Luis, no olvidar también que es necesaria la participación del médico. Sí. O sea, no Sí. pretendemos que no sea atendido por el médico, sino Mire, que son medidas que tomamos para rehidratar. Sí, esas son medidas en el momento que se presenta la enfermedad, porque recuerden que el paciente se nos va a poner más grave, se nos va a lesionar más si dejamos que la deshidratación avance. Entonces lo que tenemos que atacar en primer lugar es la deshidratación. Eso sí, al mismo tiempo vamos a llevarlo al médico, porque no es muy difícil poder precisar a qué fue debida esa diarrea. Entonces tenemos que el médico nos indique primero nos haga una evaluación, nos indique un examen de heces, y cuando sepamos cuál es el germen o cuál es el microorganismo que me está produciendo esa diarrea, si es que es un microorganismo, hay que poner el tratamiento, que por lo general es antibiótico. Por ejemplo, se pone antibiótico en el caso de este tipo de enfermedades. O quimioterápico, como en el caso de la amiga. Y en todo caso, Luis, siempre la hidratación, ¿no? Y siempre estos consejos que hemos dado para prevenirlo. Son las enfermedades hídricas, enfermedades que producen diarrea. Luis Cepeda, especialista en medicina familiar, su espacio Medicina Familiar a través de la www.radiocomunidad.com. Y en su programa Medicina Familiar, nuestra sección Consejos Saludables. Y ahora, la mejor medicina. Consejos saludables. Consejos saludables para el día de hoy tienen que ver con varias recomendaciones que nos ha dado Luis, ¿no? La prevención siempre lo más importante, y hay 3 ideas fundamentales. Nos las han dicho muchas veces, pero es bueno repetirlas, sobre todo si en tu casa no tienes posibilidades de tener el agua directamente, el agua potable a través de la tubería, tienes que almacenarla en algún sitio, o en fecha reciente, con la etapa de sequía que hemos vivido, creo que la gran mayoría de los que estamos viviendo en regiones que han sido afectadas por la sequía, pues hemos tenido que acudir a almacenar el agua. Tener las precauciones, ¿no? Hervir el agua, como nos lo explicó Luis, con esos cuidados, lavarnos las manos adecuadamente, sobre todo después de atender nuestras necesidades fisiológicas, lavar abundantemente las verduras, las frutas que vayamos a consumir, y en el caso de que tengamos a alguien en la casa con diarrea, con una enfermedad que sospechemos, en estas enfermedades de transmisión por el agua, la hidratación es muy importante, las sales de rehidratación oral, la solución de sal y azúcar, 6 cucharaditas de azúcar, una de sal, nos explicaba Luis, y por supuesto la atención por parte del médico, la consulta al médico, que nunca es sustituida por ninguno de estos consejos, sino que lo que pretendemos es ayudar a que la enfermedad no empeore, y a que usted con esta información pueda ayudar más a sus seres queridos, a ustedes mismos, si padecen de este tipo de enfermedades. Las enfermedades hídricas, las enfermedades de transmisión del agua, la diarrea como protagonista de estas enfermedades. Luis Cepeda, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro espacio. Siempre a tus órdenes, Carlos. Esta es tu casa, esperamos que pronto estés de vuelta por acá y nos apoyes nuevamente con alguno de estos temas. Correcto, cuando tú lo digas. Bueno, Luis Cepeda, especialista en medicina familiar, Carlos Miguel Atencio y su espacio Medicina Familiar. Le deseo a todos salud y bienestar. Culmina por hoy Medicina Familiar, el espacio donde el doctor Carlos Miguel Atencio comparte información y consejos médicos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad. Este programa es producido por la Fundación Medicina Familiar y estará de vuelta todos los jueves de 6 a 7 de la noche por radiocomunidad.com desde el Centro Comunitario de Caracas.